cuestiones que me parecen a mí que van a ser muy difíciles en este periodo del llamado postconflicto es desmontar unas lecturas de ciertas improntas, digámoslo así, o sellos que se están colocando en la conciencia de la gente. Es considerar a guerrilleros y a soldados como los malos del paseo. Es decir, los malos del paseo aquí han sido las personas que han portado uniforme, que han llevado un fusil y llevan un determinado brazalete, independiente si es del ejército oficial, digamos, del establecimiento, o si son de la guerrilla. Es decir, los hombres en armas y los portadores de armas son los malos. Y yo diría que son apenas la punta del iceberg y que uno de los elementos que más falta acá para elaborar y trabajar y marchar hacia unas condiciones de convivencia pacífica es la responsabilidad de los actores políticos en el conflicto armado. Porque hasta el momento se habla de la responsabilidad de los actores armados, ¿no? Pero ¿y los actores políticos qué? Y esos actores políticos para mí personalmente son Partido Liberal, Partido Conservador y Partido Comunista, ¿ya? Y de ahí pues vienen toda una serie de fracciones en que esos partidos a veces se han dividido, de alianzas que se hacen dentro de ellos mismos, pero yo diría que ya es tiempo de que pongan las caras, asuman su responsabilidad y se entienda. Y en esto hablo yo ya es como militar, digamos, siento como militar, de que los guerreros han sido las primeras víctimas de todo este despelote, ¿ya? Es decir, porque el guerrero, el individuo que finalmente hace parte de una estructura armada, tiene que romper sus relaciones de familia, su cotidianidad ya es otra, tiene que vivir en unos mundos entre la legalidad y la ilegalidad que no es fácil manejar allí. Y dentro de todo este espectro, claro que entonces se escudan y pasan de agache, para utilizar ese término vulgar, pasar de agache, como quien dice, que no me vean y tal cuento, toda una cantidad de personas que tienen una responsabilidad muy grande en toda esta guerra. En primer lugar, las gentes que ganan de la guerra. Y ahí es donde diría yo que hay una gran debilidad en los grupos y en las iniciativas pacifistas, ¿no? Niegan la guerra, pero porque es asquerosa, porque no es la continuación de la política, sino la continuación de la locura, como se quiera denominar. Pero la guerra, quiera lo uno o no, es un negocio, y es un negocio que produce muchas ganancias para mucha gente. Yo le decía a alguien ayer, le decía, mire, toda estructura de ejército no se limita a tener lo que se llama la parte 3, ¿ya? Que es lo relacionado con operaciones, es decir, la configuración de pelotones, de escuadras, de compañías, de brigadas, de todo este tipo de cosas, sino que hay otra serie de elementos dentro de esa estructura, y esa parte, digámoslo, de operaciones es a la hora de la verdad la más pequeña. ¿Cuáles son esas cuestiones? Por decir algo así, está la parte de personal relacionada con el reclutamiento, y en lo cual no son los mismos guerrilleros ni los soldados los que están haciendo directamente el reclutamiento, sino que hay unas estructuras casi que con carácter empresarial que se encargan de eso. Están las partes relacionadas con la inteligencia, o sea, lo que llaman los departamentos 2, ¿ya? ¿No? El 1 es personal, el 2 es las cuestiones de inteligencia, 3 es operaciones, pero existe también la necesidad de una determinada estructura que es lo relacionado con la intendencia y la logística, de la provisión de alimentos, de ropas, de vituallas, de todas las cuestiones, de armamento mismo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y todo eso compromete cantidades de personas que ni portan uniformes ni portan armas, son puras administradores, digámoslo así. Y está el otro componente, que son los llamados departamentos 5, ¿ya? Que son los encargados de las relaciones con la población civil, ¿ya? De lo que llaman relaciones públicas y todo este tipo de cosas. Entonces aquí simplemente en estas negociaciones están apareciendo las estructuras armadas, pero las estructuras armadas además cojas, ¿ya? Porque yo diría que en el caso concreto de la participación del gobierno, pues dentro de estas negociaciones allí en La Habana, pues ha habido una representación de los militares, ¿cierto? Pero con militares en retiro, ¿ya? Y yo diría que allí debían haber estado en La Habana sentados tanto los mandos militares, es decir, los estados mayores, ya generales o centrales de la fuerza pública, como también en el caso de la guerrilla no solamente está en el secretariado, que es el mando, digámoslo, de la estructura armada, sino que allí debía estar el Partido Comunista. Entonces uno ve
por ejemplo, que allí, pues algunas personas de la dirigencia comunista en Colombia han estado, pero por los laditos, y los ven en las fotografías, ahí de pronto cercanos a la mesa de negociaciones, pero no han asumido las responsabilidades como debe ser, ¿no? La Comisión de la Verdad. Y entonces, ahí es eso, colocar en realidad las cosas sobre la mesa, reconocer cuáles han sido esas, digamos, entrelazamientos entre actividades sociales, económicas, etcétera, y la parte de las operaciones y concretamente de asumir las responsabilidades de los actores políticos y de las instituciones o organizaciones de carácter económico que se lucran de ello. Yo a veces coloco un ejemplo que puede ser maluco y la gente decir, hombre, es que no estamos hablando de Transilvania, ¿ya? O del caso pues de los herederos de Drácula, pero yo digo, el caso, por ejemplo, no más para mencionarlo, de un negocio, de la sangre. Que la sangre derramada por los soldados o por los guerrilleros, no, la sangre que se vende y se compra para atender los hospitales de campaña y los hospitales militares en términos generales que se requieren de transfusiones, etcétera, y esa es una mercancía valiosa y costosa y que genera ganancias. Fuera de ello, hay otra cantidad de elementos que inciden en ello, ¿ya? Que comprometen la industria del cuero, la industria de textiles, bueno, tantas otras cosas. Y váyase uno a la industria farmacéutica, la provisión de anestésicos, de antibióticos, inclusive hasta de somníferos, ¿ya? De todo orden, que se adquieren por vía de la legalidad o de la ilegalidad. Esas estructuras económicas, ¿ya? Comerciales, etcétera, han salido a la luz pública. Yo diría que no, ¿ya? Entonces, ya en este proceso, pues hay que estar dispuestos a aceptar unas verdades, algunas que son de fácil constatación, porque para eso hasta los libros de contabilidad de algunas empresas servirían. Lo otro es reconocer, por ejemplo, las responsabilidades de los crímenes en que ha incurrido el Estado y que hay un compromiso de la nación colombiana. Entonces, falta examinar, y no veo que hasta el momento alguien haya propuesto que se examine eso. Por ejemplo, todo el caudal de procesos que se han ritualizado ante la justicia contencioso-administrativa, ¿ya? Que son los procesos por responsabilidad extracontractual del Estado. Entonces esas cosas están, obvio que en el Consejo de Estado, y eso debería ser sacado ahora a la luz pública, ¿ya? No decir más mentiras en ese sentido, ¿ya? Y lo otro es los procesos que se han ritualizado también ante instancias como la misma justicia penal militar, ¿ya? Entonces, en la cual yo diría que irían despejando un poco el panorama para encontrar la verdad en estas cosas.